Hola chicas y chicos, soy Miguel Hernández de tercer año. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de historia. Bueno, nos habíamos quedado con el avance de Napoleón sobre Europa, su lucha contra las monarquías europeas y su derrota final en la batalla de Waterloo en 1815. Ahora vamos a venir un poco hacia América, ¿sí? a, a ver qué pasaba de este lado del océano Atlántico, ¿sí? Para eso, ojo, vamos a retroceder bastante en el tiempo, ¿sí? Vamos a ir a 1713 para tratar de pensar cuáles fueron las condiciones que llevaron a las colonias americanas a independizarse, ¿sí? Bien, entonces, para eso vamos a pensar en 1713, ¿sí? Que hay un cambio importante en Europa, principalmente en España, que es un cambio de dinastía. Una dinastía es una familia que se mantiene en el poder, ¿sí? Durante mucho tiempo. Entonces cambia en España en 1713, luego de lo que se llamó la Guerra de Sucesión Española, cambia la dinastía de los Habsburgo a los Borbones, ¿sí? Los Borbones, que era una dinastía que venía de Francia, ¿sí? Se establecen en el poder. Entonces, a partir de ahí, Francia y España empiezan a ser medio aliados, ¿sí? Bueno, estos nuevos reyes que aparecen en España y que por lo tanto gobernaban también las tierras de América, los territorios americanos, se guiaban por las ideas del despotismo ilustrado. Eran reyes absolutistas, ¿sí? Pero tenían esta nueva idea que incorporaba ciertas ideas de la Ilustración. La Ilustración, como vimos el año pasado, se centra más en la razón que en la religión para fundamentar el poder. Por lo tanto, estos nuevos reyes fundamentaban su poder en la eficiencia económica y política, ¿sí? Bien, de todos modos era una forma de gobierno súper autoritaria, no era democrática ni mucho menos, pero incorporaba algunas de las nuevas ideas que andaban dando vueltas por ahí, sobre todo en Francia, ¿sí? Pero como importante es, se empiezan a separar un poco de la iglesia y lo vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Bueno, entonces, miren, acá yo tengo un mapa, ¿sí? Simplemente para que vean lo que eran los territorios americanos dominados por los españoles. Estaban organizados en dos grandes virreinatos. El virreinato de Nueva España, que sería parte de México y América del Norte y, digamos, Centroamérica, y el virreinato del Perú, que sería desde Sudamérica, lo que hoy sería Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, todo eso, hasta Sudamérica, digamos hasta el Río de la Plata, ¿sí? Estos mapas no son muy exactos porque toda la Patagonia, por ejemplo, y esta parte está controlada por los indígenas, como podemos ver, por ejemplo, acá, esto gris que vemos, ¿sí? En el centro de América del Sur y en la Patagonia, estaban los pueblos originarios, ¿sí? Pero las dos grandes unidades administrativas eran el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, ¿sí? Más o menos donde antes estaban los aztecas y donde antes estaban los incas. Esos eran los dos grandes virreinatos. Bueno, con la llegada de los Borbones al poder en España, dicen, este territorio es demasiado grande, ¿sí? Tenemos que dividirlo en partes más pequeñas. ¿Para qué? Bueno, para administrarlo mejor. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron fue
crear nuevos virreinatos. El virreinato de Nueva España ya estaba, ahora se incorpora el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Habíamos dicho México y Perú, Centroamérica, bien. Y el virreinato de Nueva Granada es una unidad administrativa, un virreinato que integra lo que hoy sería Venezuela, Colombia, Panamá y parte de Ecuador. A su vez, se suma también en 1776 el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Lo que hoy sería Uruguay, Paraguay, Argentina, parte de Chile, ¿sí? Por ahí andamos. Y Brasil, bueno, estaba bajo el dominio portugués, ¿sí? Bueno, todo esto, esta creación de nuevos virreinatos y algunas cuestiones más que vamos a ver ahora, fue conocido como las reformas borbónicas, las reformas que hicieron los Borbones para administrar mejor ese territorio español, ¿sí? Americano. Vamos a ver un poco de qué se trataron esas reformas borbónicas. Voy a tomar nota de algunas cosas. Si ustedes me quieren seguir, buenísimo. Reformas borbónicas. Como dijimos antes, siguen las ideas del despotismo ilustrado, que busca incorporar las ideas de la ilustración, ¿sí? Pero es importante que entiendan que sigue siendo un gobierno autoritario, ¿sí? Que sigue siendo un gobierno donde el rey tiene toda, digamos, el poder del Estado, ¿sí? Bueno, se crean nuevos virreinatos a través de las reformas borbónicas. Estoy escribiendo todo en minúscula para hacerlo un poco más rápido. Creación del virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada, ¿sí? Ya estaban, como dijimos antes, el virreinato del Perú y de Nueva España. Se suman estos dos, ¿bien? Bueno, y se impulsan algunos cambios administrativos, ¿sí? Vamos a ver qué fueron esos cambios administrativos. Ahí va. Lo que querían era generar un aumento en la recaudación de impuestos y tener un control más preciso de ese territorio, ¿sí? Entonces, nuevos impuestos, oh Dios, y mecanismos de control de los dominios españoles en América. Consideraban que los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, eran corruptos y que hacían negocios que perjudicaban a la corona, ¿sí? Por lo tanto, vinieron como a ordenar todo eso, los Borbones, ¿sí?
ya habíamos dicho que era, al ser un territorio tan extenso, era difícil de gobernar, por eso la creación de nuevos virreinatos. ¿Sí? Bien, acá viene algo que es bastante importante. También se crearon intendencias, digamos, el virreinato era la unidad política más grande en América. Y dentro de cada virreinato había intendencia. Los virreyes y los intendentes eran nombrados por la corona y eran españoles, españoles europeos. Esto lo que hacía era dejar de lado a los criollos, que empezaron a tener un sentimiento antipeninsular. ¿Qué significa un sentimiento antipeninsular? Significa anti-español, significa que los criollos empezamos a querer tener más poder de decisión, ¿sí? Y los españoles estaban queriendo quedar con todo. Entonces, como dijimos antes, los criollos fueron desplazados de los cargos públicos, ¿sí? También, desde lo económico, en el plano económico, se sancionó una ley de libre comercio, que no era muy libre el comercio, la verdad. Lo que habilitaba era el comercio entre las colonias, pero los principales permisos para comerciar entre América y Europa, ¿quiénes se los quedaban? Eran concedidos a los españoles. De vuelta, quedan, digamos, excluidos los criollos de los negocios más ricos, ¿sí? Se quedaron los criollos más que nada con el comercio interno, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, los privilegios los privilegios de la minoría española generaron descontento en la población local. Acuérdense que nuestra idea era tratar la idea de esta clase, el objetivo de esta clase es tratar de ver cómo llegamos a las revoluciones americanas, ¿sí? Por ejemplo, la revolución de 1810 en el Río de la Plata, ¿sí? Pasaron cosas en Europa que repercutieron en América, pero también estas cuestiones, este descontento de los criollos y de los indígenas, como vamos a ver ahora, también influyó mucho en los procesos revolucionarios americanos, en la independencia de América con respecto al Imperio Español. Bueno, otra cuestión que es importante son las disputas con la Iglesia católica. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que los Borbones tenían una idea distinta a cómo llevar adelante su forma de gobierno y que querían de algún modo separar a la Iglesia del Estado? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo concreto de esa separación de la Iglesia y el Estado. ¿Sí? Los Borbones entonces buscaron limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad.
sobre la sociedad. Lo vamos a ver en el ejemplo de los jesuitas, lo que se llamó la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran una orden religiosa que tenía mucha presencia en América. Por ejemplo, eran los que se encargaban de evangelizar a los indígenas. ¿Qué es evangelizar a los indígenas? Bueno, convertirlos al catolicismo, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles la Biblia, ¿sí? Entonces, ellos se vinculaban con los indígenas para también, además, enseñarles el idioma castellano y la religión católica. La orden jesuita consideraba que la principal autoridad era el Papa y no el rey, ¿sí? Ahí empiezan los problemas entre la corona y la iglesia, ¿sí? En 1767 se dispuso la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas, tanto de los territorios españoles en Europa como en América, ¿sí? Y ahí cambió estas misiones que antes se encargaban de evangelizar a los indígenas, que se encargaban de enseñarles las costumbres españolas o el idioma español y la palabra de Dios, fueron reemplazados por autoridades, por nuevas autoridades que empezaron a darle un trato totalmente distinto a los nativos y que los empezaron a hacer trabajar forzosamente y a querer cobrarle impuestos, ¿sí? O sea que perjudicó muchísimo a los indígenas esta nueva disposición de expulsar a los jesuitas. Bueno, de administradores que abusaban de su poder y les cobraban impuestos a los nativos. Esto fue lo que generó un gran descontento en los pueblos originarios y de algún modo llevó a levantamientos indígenas, de los cuales el más importante fue comandado por Tupac Amaru II, que era un comerciante mestizo que tenía descendencia incaica y comenzó a llevar adelante levantamientos armados en contra de la corona española, ¿sí? Para defender a los indígenas. Bueno, el más importante fue el de Tupac Amaru II, que en un principio tuvo cierto éxito de parte de los nativos, pero no terminó nada bien. Tupac Amaru II terminó siendo torturado y ejecutado, ¿sí? Y de algún modo se impuso mucho
el autoritarismo de los españoles, ¿sí? Como diciendo, bueno, si ustedes se rebelan, les va a pasar esto. A Tupac Amaru II lo terminaron atando de sus extremidades de brazos y piernas de caballos, y los caballos tiraban y finalmente les terminaron cortando y desgarrando sus extremidades. Bueno, un desastre, ¿sí? Como para tratar de disciplinar a los indígenas para que vean qué pasaba con los que se levantaban, ¿sí? Bien, hasta acá estamos. Quiero que vean esto, a ver si por ahí pueden pausar el video y ver todo esto que yo estoy anotando acá. Si quieren lo pueden, no, si quieren lo pueden copiar. Si quieren me lo pueden pedir por mail. También está bueno. ¿Ven? No es tanto, parecía un montón. Lo que pasa es que lo tengo con letra grande. También está bueno que puedan consultar su libro de texto. Lo tienen en el libro de segundo año, lo tienen en la página 182, 183, bueno, hasta la 185, todos estos temas que estuvimos trabajando hoy, ¿sí? Esto es lo que fuimos escribiendo. Y ahí, si quieren, pueden pausar y lo van copiando. Bueno, la idea, como les dije antes, de esta clase era ver cómo estas nuevas medidas afectaron los intereses de los criollos, de los jesuitas y de los indígenas, ¿sí? De algún modo esto es lo que empuja hacia el descontento español, hacia el sentimiento antipeninsular y en definitiva hacia las ganas de formar repúblicas independientes que puedan decidir sobre su destino, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante, y nos vamos a centrar precisamente en lo que pasó en el Río de la Plata. Les voy a dejar algunas preguntas, ¿sí? Así que cualquier consulta ustedes me pueden escribir, ya saben, y responden en los comentarios o me lo mandan por email. Bien, les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima clase.